Hola amigos, hace tiempo que las hamburguesas han traspasado las puertas de los establecimientos de comida rápida y se han establecido en las cartas de los restaurantes de categoría. Y no es de extrañarse, ya que una hamburguesa hecha con un buen pan artesano, con carne y otros ingredientes de calidad, se convierte en un bocado delicioso y muy deseado. Hoy os voy a enseñar cómo preparar unos panecillos para las hamburguesas adecuados. Unos panecillos ricos, tiernos, pero a la vez firmes, que aguantan muy bien el relleno. Y también os voy a enseñar cómo aderezar la carne para las hamburguesas para que éstas te queden de 10. Preparar en casa una hamburguesa como la que sirven en los restaurantes o incluso mejor es muy fácil. Te voy a dar todas las claves para que te conviertas en especialista de las hamburguesas. Para que tus hamburguesas se vuelvan el plato más deseado por tu familia y amigos y esperen tu invitación para comer como agua del mayo. Para que cuando piensen en una buena hamburguesa, piensen en tu hamburguesa. En la preparación de una hamburguesa de éxito, un buen pan es primordial. Para prepararlo, vas a necesitar los siguientes ingredientes. Es una receta muy sencilla, pero a la vez muy resultona. Da unos panes buenísimos. Pon en una olla leche y llévala a ebullición. Cuécela 1 minuto y deja que se enfríe hasta los 40 grados. Hierve mayor cantidad de la leche de la necesaria, porque esta al hervir se evapora. La estructura de la masa, hecha con la leche hervida, queda mejor. En un vaso pon el azúcar. Añade la levadura desmenuzada. Añade la leche enfriada hasta los 35-40 grados. Remueve hasta que se diluya la levadura. Deja la solución en reposo unos 10 minutos para que se active la levadura. Después del reposo quedará así. Tamiza en un recipiente la harina. Añade la sal y remueve. Añade la solución de la levadura. Remueve hasta dejar de ver las partículas de harina. Tapa la masa y déjala en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre una mesa limpia y seca. Amásala hasta que quede lisa y se cubra de ampollas. Pasados 10 minutos del amasado, añade la mitad de la mantequilla e intégrala a la masa.
Añade la mantequilla restante e intégrala. Amasa la masa unos 5-8 minutos más. Cuando tu masa quede igual que la mía, deja de amasarla. Unta el recipiente con un chorrito de aceite y pon dentro la masa. Cierra el recipiente y deja que la masa suba, casi triplicando su tamaño. La mía, a 25 grados, tardó en subir 1 hora y media. Pasado tiempo, deshincha la masa. Deja que vuelva a subir triplicando su tamaño. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada y amásala 1 minuto. Pesa la masa y divídela en 6 trozos del mismo peso. Haz bolitas tal y como lo enseño. Forra la bandeja con papel para hornear. Coloca las bolitas y aplástalas con la mano. Tápalos con film transparente. Yo lo enharino previamente para que no se pegue a los panecillos. Déjalos que suban en 2,5 veces. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 180 grados con calor de arriba y abajo. 10 minutos antes de meter los panecillos al horno, bate un huevo con una cucharada de agua. A 25 grados, mis panecillos han tardado en subir 1 hora y 10 minutos. Pinta los panecillos con huevo.
Espolvoréalos con semillas de sésamo. Hornea los panecillos 15-20 minutos o hasta que queden como a ti te gustan. Saca los panecillos del horno. Enfríalos sobre una rejilla al menos 20 minutos antes de comerlos. Fíjate qué maravilla de pan. Para preparar 2 hamburguesas grandes o 3 medianas, vas a necesitar los siguientes ingredientes. Para hacer las hamburguesas, he comprado el entrecot de añojo. La carne de añojo es más sabrosa y más jugosa que la carne de ternera. Elijas la carne que elijas, fíjate que esté entreverada y que no tenga ni nervios ni tendones. Eso te va a asegurar el resultado óptimo de las hamburguesas. Lo ideal es comprar la carne en filetes y picarla en casa por cuenta propia, en el momento de preparar las hamburguesas. De esa forma la carne conserva todos sus jugos. Pon la carne picada en un plato hondo. Separa la yema de la clara y añádala a la carne. Pongo solo la yema porque la clara endurece la carne y la yema, en cambio, enriquece el sabor de la carne y le aporta untuosidad. Añade una cucharadita de mostaza de Dijon. La mostaza equilibra el sabor de la carne. Añade una cucharada de salsa Perrins, también llamada salsa inglesa. La salsa Perrins se encarga de potenciar el sabor de la carne. Añade un poco de pimienta negra molida. Añade la sal. Con ayuda de una cuchara remueve hasta que se integren todos los ingredientes. Divide la carne en 2-3 partes y forma las hamburguesas tal y como enseño. Para que la carne no se me pegue a las manos, las he mojado en agua. Primero haz una pelota bien apretada y luego aplástala en un círculo de 11-12 centímetros de diámetro. Fíjate que tenga el mismo grosor por toda su circunferencia. Corta unas rodajas de cebolla, tomate y pepinillo. El pepinillo adecuado para las hamburguesas es el agridulce. Corta los panes en 2. Sella el corte del pan en una plancha caliente. De esa forma el pan no se va a mojar tanto con salsas y jugos de la carne. Unta la base de la hamburguesa con mayonesa. Los gorritos unta con mostaza americana. Pon en la base unas hojas de lechuga, rodajas de tomate y anillas de cebolla. Unta las hamburguesas con aceite por los 2 lados. Quita de la plancha los restos del pan que se ha pegado y asa las hamburguesas. La plancha ha de estar calentada a tope. Las hamburguesas de 200 gramos en mi plancha las aso de 4 a 4 minutos y medio, 2 minutos por un lado y otros 2 minutos y medio por otro.
1 minuto y medio antes de retirar las hamburguesas, pongo por encima el queso cheddar. También me gusta poner un poquito de gorgonzola dulce. Pon las hamburguesas en los panecillos. Aderézalas un poquito con ketchup. Pon las rodajas de pepinillos. Tapa las hamburguesas con gorritos y enseguida sírvelas. Esta receta, amigos, es digamos la receta de hamburguesa clásica, pero le puedes poner lo que quieras. Cebolla caramelizada, lascas de parmesano, bacon, foie, mermelada de tomate, lo que quieras, pero no pongas todo junto y a la vez. Recuerda que pasarse de original queda igual de triste como no tratar de serlo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.